Este mes estaremos tocando un tema diferente. Cada mes hemos estado hablando de agradar a Dios con algo, ¿verdad? O en algo. Hemos hablado de agradar a Dios con nuestras posesiones, hemos hablado de agradar a Dios con nuestras propias vidas, y este mes vamos a estar enfocados agradando a Dios con nuestros talentos o habilidades y con nuestros dones. Conforme vayamos avanzando cada domingo vamos a ir tocando y explicando cada una de estas cosas. Hoy estaremos hablando en la primera parte de los talentos y habilidades, y quiero comenzar mencionando, hacer una ilustración, pero antes oremos. Padre, rogamos tu dirección, que tu Espíritu nos ilumine, Señor, y que quite cualquier síntoma de pereza, de alguna cosa, Señor, sueño, y que no sea obstáculo, Señor, para aprender más de ti. Ayúdanos que nuestras mentes puedan ser esponjas, donde tu palabra pueda ser absorbida, Señor, y que practiquemos esa palabra recibida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Leonardo da Vinci, en el siglo XV y XVI, se dice que era todavía, cuando todavía era un alumno, su maestro, que ya era muy anciano, muy conocido, le pidió que terminara una pintura que él había empezado. El joven da Vinci admiraba tanto la habilidad de su maestro que al principio declinó de la oferta muy respetuosamente. Pero su maestro no aceptó la excusa. Sencillamente dijo: haz lo mejor que puedas. Tembloroso, da Vinci tomó el pincel y comenzó a pintar. Con cada pincelada su mano se hacía más firme a medida que despertaba el genio en él. Al poco tiempo estaba tan ensimismado en su obra que se le olvidó la timidez. Cuando acabó la pintura, llevaron al maestro, frágil y débil, al estudio para que viera lo que había hecho Leonardo da Vinci. Abrazando a su estudiante, dijo: hijo, yo no pinto más. Todo cristiano, hermanos y amigos, tiene habilidades únicas y talentos dados por Dios. Sin embargo, algunos se sienten inferiores porque no tienen tanto talento como los demás. Pero no debemos pensar de esa manera. Dios no nos hace responsables de lo que no sabemos o que no tenemos. Él quiere que descubramos y desarrollemos las habilidades que sí tenemos. Claro que no todos podemos ser como Leonardo da Vinci, usted sabe, era un gran pintor, pero no tenemos que serlo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Eso significa que hemos de hacer lo mejor que podamos y dejar los resultados a Dios. Yo le aseguro que de todo el grupo que estamos acá y de los que nos escuchan también en el internet, Dios le ha dado una habilidad específica a usted para desarrollarla. El servicio que prestamos como hijos de Dios no se refiere solamente al trabajo que desempeñamos en la iglesia. Esto se refiere también a la labor que hacemos en la vida diaria, en nuestros hogares, en nuestro lugar de estudios, en el trabajo, en nuestras respectivas casas. No es suficiente con hacer lo que debemos hacer, es necesario ir más allá de lo que sabemos, hacer cada día mejores, por pequeña o grande que creamos sea nuestra tarea o profesión o la habilidad que tengamos. Recuerde que nuestras palabras atraen, pero nuestros hechos convencen aún al más grande de los incrédulos. Leonardo da Vinci fue un ejemplo de ello. Él pensó que no podía terminar la pintura y la terminó y la dejó mejor que su maestro. Por eso su maestro dijo: hijo, yo no pinto más. Vayamos por un momento y veamos qué es eso de la habilidad. Mencionamos aquí la palabra habilidad o talento. La habilidad. Según el diccionario, aquí traje dos definiciones. La primera dice de esta manera: la habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y, por supuesto, con éxito, determinada actividad
trabajo u oficio. Es eso que usted sabe hacer, que lo sabe hacer bien, que nadie más lo puede hacer. O puede ser que alguien más lo haga, pero usted tiene una peculiaridad, una particularidad que lo hace muy bien. Sea algo con las manos, sea algo con los pies, sea lo que sea, pero usted lo sabe hacer muy bien. La otra definición, dice aquí, es un término que proviene del latín, del término latín habilitas, y hace referencia a la destreza, al talento, a la pericia o la aptitud para desarrollar una tarea. No todos aquí somos electricistas, no todos aquí somos panaderos, no todos aquí somos predicadores ni maestros. Cada uno tiene una peculiaridad en el área que Dios le ha llamado o en el área que usted ha desarrollado. Pues cuando hablamos de habilidades nos referimos a eso, a cómo realizar esas habilidades, esos talentos que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué tipos de talento existen? Bueno, hay varios que han escrito sobre el tema. Los escritores Robert Clinton y Richard Clinton, padre e hijo, en su libro Liberando sus dones, ellos tienen un capítulo exclusivo solamente para hablar de las habilidades, que vamos a estar hablando de esas en las próximas semanas, pero hoy solamente vamos a ver la primera parte de esto. Dice que las habilidades están divididas en 4 áreas. Habilidades creativas. Las habilidades creativas son lo que tiene que ver con lo artístico, con el drama, con la música o en algún otro campo. Esa habilidad que tiene alguien para escribir la música, esa habilidad que tiene alguien para dramatizar algo, esa sin ninguna vergüenza, sin nervios, y se desarrolla. O la parte artística para dibujar, hacer bocetos, hacer cuadros, cuadros de caras, cuadros de pinturas. Aquí tenemos un pintor entre nosotros, ¿verdad? Que una facilidad increíble. Yo le aseguro que usted puede ser que tenga esa habilidad y quizás no la ha madurado mucho, no ha crecido mucho en eso. Pero eso tiene que ver, esa habilidad creativa de crear cosas, de inventar cosas. Esa habilidad creativa o en algún otro campo. Pero también existe, además de la habilidad creativa, existe la habilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir eso de cognitiva? Eso está ligado con el conocimiento. Esto tiene que ver con las actitudes, con el intelecto, con el análisis. ¿Se ha fijado? Tal vez usted dice, tiene un hijo, tiene un familiar que dice, este es bueno para la matemática. Este salió bueno para los números, este salió bueno para las letras, este salió bueno para esto y esto. Esas habilidades de conocimiento. Cognitiva viene de conocer, de tener esa habilidad, ¿verdad? Hay personas que usted pueden estarse durmiendo en la reunión, pero los oídos están captando. Cuando usted les pregunta algo, el pastor o la persona habló sobre esto. Y usted dice, pero si estaba roncando, ¿qué le pasa? Esa habilidad, ¿verdad?, que tienen mental para captar información, aunque no estén tomando notas ni haciendo nada. Pero hay otros que nos cuesta, tenemos que estar con los ojos bien abiertos y anotando y todo, ¿verdad? Y a veces no se nos queda. Hay algunos que tienen una habilidad para ese tipo de cosas, cuestiones intelectuales. La próxima semana vamos a estar hablando más detallado sobre estas cosas, pero hoy solo quería nada más mostrarles algunas cositas. Creativas, actividades creativas, habilidades cognitivas y habilidades físicas. Bueno, las habilidades físicas tienen que ver con lo atlético. De aquí del grupo, algunos son más atléticos que otros. A algunos les gusta estar con los aeróbicos o corriendo o algo, o haciendo ejercicio, o levantando pesas o lo que sea. Esa habilidad atlética. Pero otros solamente hacemos ejercicio con los ojos, ¿verdad? O con el control remoto, ¿verdad? El dedo agarra una habilidad increíble, ¿verdad? La destreza física. Hay algunos que tienen más destreza física que otros. Yo le aseguro que si aquí hacemos una prueba, así como esta chica que ganó de los Olímpicos, esta niña, ¿cómo se llama? Simon, yo le aseguro que aquí habrían muchos accidentes, ¿verdad? Tendríamos que tener una línea de ambulancias porque no tenemos esa destreza. Y esta niña sí, ya sea para nadar, para hacer cosas atléticas,
de destreza física. O tal vez a algunos nos gusta ver el fútbol y no jugarlo, ¿verdad? A otros les gusta más jugarlos que verlo. O en algún otro campo. Pero también, además de esta habilidad creativa, cognitiva, física o de destreza, tenemos las habilidades relacionales. Estas están relacionadas con el liderazgo, la cuestión de estar motivando a la gente, de comunicarse bien con la gente, la sensibilidad social para estar con otros. Esas habilidades que no todos las tienen. ¿Se ha fijado que a veces conocemos personas que decimos, mejor que esa persona no hable porque cuando habla echa a perder todo? Esa persona no tiene esa habilidad relacional, ¿verdad? Pero hay otros que le pueden decir un montón de cosas a uno y uno lo acepta, ¿verdad? Y tiene esa habilidad para transmitirnos las cosas. Bueno, vamos a estar hablando sobre eso en los próximos domingos, pero solamente quería mencionarles esos 4 áreas, ¿verdad? Según estos expertos, hablan de que están divididas las habilidades creativas, cognitivas, físicas o relacionales. Muy bien, en la parte de atrás de su boletín usted puede escribir algunas de estas cosas que estamos viendo. Entonces, estos autores hablan de que existen esas diferentes tipos de habilidades. Cada uno de nosotros poseemos por lo menos una de esas 4. Y dentro de esas categorías hay posiblemente 1, 2, 3, o tiene varias de esas categorías, usted tiene una de cada una de ellas. Muchas veces no las hemos descubierto, o a veces las tenemos y no sabemos que las tenemos. O simplemente pues no las desarrollamos. Entonces vamos a estar cubriendo esta parte que tiene que ver pues, con los diferentes tipos de habilidades, con ejemplos en cada uno de ellos. Ahora, vayamos entonces a la Escritura ahora. En la Escritura, hermanos y amigos, hay ejemplos, una cantidad de ejemplos. Yo apenas solo les voy a mencionar algunos aquí, de habilidades de personas en Escrituras, lo que ellos han hecho. Y me gustaría pues mencionar por lo menos algunas de ellas. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Aquí yo traje 10 ejemplos, pero no vamos a verlos todos porque son, más de 10 ejemplos, perdón, pero solamente voy a mencionar algunos nombres. Aquí tenemos a este señor que se llama Jabal. En Génesis 4:20, si ustedes quieren ir conmigo, por favor. En Génesis aparece aquí un detalle muy exclusivo con respecto a este hombre, Jabal. Jabal en Génesis 4:20, dice la Escritura en Génesis 4:20 de esta manera: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. La habilidad que tenía Jabal era levantar tiendas de campaña y criar ganados. Si vamos más adelante, el versículo 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal. Aquel se llamaba Jabal y este se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Era diestro en tocar el arpa y la flauta. El versículo 22 continúa diciendo, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Tubal Caín era artífice, era experto en fabricar cosas de bronce y de hierro. A la altura que estamos leyendo aquí Génesis, ya se hablaba del hierro, se hablaba del bronce, se hablaba de otras cosas, de instrumentos musicales. Estamos hablando más o menos de muchos siglos atrás. Entonces vemos ahí los ejemplos de Jabal, Jubal, Tubal Caín, son los nombres que están ahí. Y luego también tenemos a Bezaleel. En Éxodo 31 tenemos a este hombre, este personaje muy interesante, 31 del 1 al 6, dice de la siguiente manera, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Este tipo sí era bien preparado, para inventar diseños, mire, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, dice, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac,
de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Pues aquí tenemos a este Bezaleel, que en todo tipo de arte era un experto, una habilidad increíble. Apenas conocí a un señor allá en Guatemala, que era experto en las cuestiones de joyerías. Cuando tenía alguna queja de joyería o pregunta de joyería, siempre iba con este hermano y le decía: hermano, disculpe, ¿podría revisarme este anillo? ¿Podría revisarme esta cadena? ¿O podría revisar esto? Y él pues con gustosamente pues me explicaba, y tenía una habilidad este hombre para responder a mis preguntas, a mis inquietudes. Y siempre me gustaba acercarme a él para preguntarle el trabajo que se hace con la plata, con el oro, la temperatura y todo lo que hacían ellos, los modelos y toda la cosa. Muy interesante, muy diestro este hermano. Bueno, este Bezaleel era un hombre muy parecido, ¿verdad? Trabajaba el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, la madera y todo tipo de cosas. Hermano, yo sé que aquí algunos saben trabajar algunas cosas de estas, ¿verdad? Son buenos para hacer muchas cosas y conocen muchas cosas. A Oholiab, dice el versículo ahí, el versículo 6, ¿verdad? Lo menciona, pero el 38:22 nos da un poquito más de información. Capítulo 38 de Éxodo 22 dice de la siguiente manera: y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Aholiab pues era un grabador, un artífice y tejedor en telas. El versículo 23, vea lo que dice: y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura y carmesí y lino fino. Este era de aquellos sastres, costureros, pero de los bárbaros, ¿verdad? Diseñador increíble. Entonces aquí tenemos a Jabal, Jubal, Tubal-Caín, Bezaleel, Aholiab, y tenemos a otro en primera Crónica 7, 13, 15, habla de Hiram. Primer libro de Crónicas dice 7, 13 al 15. Vamos a ir a lo largo de toda la Biblia hoy, hermanos. Vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, 7, 13 al 15. Así es que desempolve ahí su Biblia. Los hijos de Neftalí, a Jaseel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila, dice. Los hijos de Manasés, a Seriel, estoy bien ahí, 7:13, el cual dio a luz a su concubina. Déjeme ver aquí, creo que estoy mal en la cita ahí. Primer libro de Reyes, vamos a ver aquí la otra cita. Primero de Reyes 7:14, creo que la otra cita no estaba bien. 7:14 y 15. Ajá, este es. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Salomón lo mandó a llamar cuando estaban en pleno movimiento de la edificación del templo. Entonces Hiram era hijo de una viuda, pero era un tremendo para trabajar el bronce. Entonces, por eso lo llamaron a llamar, y dice que era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia de toda obra de bronce. O sea que cuando se trataba de bronce, llamen a Hiram. Este sabe de la A a la Z sobre el bronce. Primer libro de Crónicas 15:22. Aquí tenemos a otro que les va a gustar. Primero de Crónicas 15:22. Más adelantito. 15:22. Y aquí está otro personaje en la escritura y nos dice el versículo 22 de la siguiente manera: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Era una habilidad tremenda para lo que tenía que ver con el canto. Que Ananías, mire, otra habilidad tremenda. Bueno, yo aquí tengo un listado largo, ¿verdad? Vamos a saltar a 2 de Crónicas 2, 13 y 14, el siguiente libro después de 1 de Crónicas, 2 de Crónicas 2, 13 y 14. Ahí vamos a encontrar a otro personaje. Comienza con el mismo nombre del anterior. Hiram Abi, ¿verdad? 2 de Crónicas
2, 13 y 14. Dice aquí, yo pues te he enviado a un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Lo que quiero que vean y observen, hermanos y amigos, es la cantidad de personas que la Biblia nos está diciendo de la habilidad que tenían. Unos buenos para la madera, unos buenos para las piedras preciosas, otros buenos para el oro, la plata, el bronce, diferentes tipos de metales. Pero también nos menciona el ejemplo de aquellos que eran buenos para la música, buenos para cantar. Entonces, la Biblia nos presenta una gama, un listado de personas que tenían diferentes habilidades que estaban puestas al servicio de Dios. ¿Y a dónde no me va a dejar atrás al siguiente personaje? David. David, primer libro de Samuel 16, 18, dice de la siguiente manera, primer libro de Samuel 16, 18. Ustedes saben, el rey David era un pastor que cuidaba ovejas, pero este hombre no perdía el tiempo cuando andaba en el campo. 16, 18, dice ahí, de primer libro de Samuel. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, ¿y qué dice? Y hermoso. Y Jehová está con él. Y hay otros pasajes ahí. Mire, David era, además de ser pastor de ovejas, que era prácticamente pues su profesión o el oficio que él hacía, este hombre tocaba flauta. Hay otros pasajes que tengo aquí, ¿verdad? No tenemos tiempo para verlos todos, pero tocaba flauta, tocaba arpa, componía música. Los salmos que tenemos en la Escritura, la mayoría de salmos fueron escritos por el rey David. Cuando él era atacado, aprovechaba para llevarse, bueno, en aquel tiempo pues no existía el tablet ni nada, ni una libreta de nota, ¿verdad? Pero le aseguro que si eso hubiera existido, David se hubiera llevado su tableta a la cueva, ¿verdad? Y ahí hubiera estado escribiendo algún canto. Y él lo hizo sin eso, ¿verdad? Él escribía. Cuando está en la cueva asustado, temblando del miedo, empieza a escribirle a Dios. Cuando está tranquilo en el palacio y toda la cosa, ahí está escribiéndole a Dios. Y cuando está en una situación diferente, cometió un pecado y Señor, me arrepiento. Y ahí va a escribir. Era un tipo increíble, escribiendo música, cantos para el Señor. Además de pues, tocar flauta, tocar arpa, componía cantos, era inventor de instrumentos. ¿Sabía usted eso? Yo descubrí eso cuando estaba preparando esto. En 2 de Crónicas 29, 26, alguien dice ahí sobre eso. 2 de Crónicas 29, 26, casi al final del libro de 2 de Crónicas. 2 de Crónicas 29, 26. Se dice algo sobre el rey David. Dice de esa manera. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Es decir, ellos estaban utilizando los mismos instrumentos que el rey David había inventado, había diseñado. En otras palabras, era un diseñador de instrumentos. Bueno, y déjeme pues terminar con Jeremías 9:17. ¿Sabía usted que en la Biblia también hay personas habilidosas para llorar, que son llorones? Miren, 9:17. Y eso era pagado. Bueno, ya no se usa el día de hoy, ¿verdad? 9:17 de Jeremías dice, así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Cuando Jeremías está hablando de eso, ustedes saben pues que Jeremías es conocido como el profeta llorón. Muchos años hablando el mensaje de Dios, muchos años y años y años y años, y nadie se convirtió. Era un hombre soltero y pues aquí hace citando algo que de parte del Señor, ¿verdad? Llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Las plañideras eran las mujeres que se les pagaba para que lloraran en un funeral. O sea que cuando alguien moría,
prácticamente, además de llamar a la funeraria, ¿verdad? Que en la preparación de todo eso, llamaban también a las mujeres que ellas llegaban simplemente a llorar. Ellas ni conocían al muerto, pero se dedicaban a llorar. Se forzaban las lágrimas, ¿verdad? Las sacaban y todo. Y pues obviamente recibían su paga. Bueno, ese empleo ya no existe más aquí, ¿verdad? Pero, no sé, de repente, ¿verdad? Sale por ahí. Pero a estas mujeres se les pagaba. Tenían esa habilidad para llorar. No sé de dónde les sacaban. No sé si llevaban cebollas o si llevaban algo para estar llorando en un funeral. Pero lloraban. Veamos ahora el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también está lleno de ejemplos de hombres y mujeres con habilidades. Por ejemplo, ustedes recuerdan José, el padre de Jesús, ¿verdad? José, dice la Biblia, que él era artesano, era un carpintero, era un hábil. Mateo 13:55 nos corrobora eso, ¿verdad? En Mateo capítulo 13, versículo 55. Ahí dice que hablan sobre Jesús, ¿verdad? No es hijo del carpintero, ¿verdad? 13:55, dice así. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En este pasaje, pues claramente se dice la profesión o la habilidad que tenía José. Algunos historiadores hablan de que él era un artesano en la madera, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos ahora como carpintero, como un ebanista. Aquella persona no simplemente hace un corte y está aquí un nivel y toda la cosa y lo mide y toda la cosa, sino que grababa cosas, le daba forma, ¿verdad? ¿Se ha fijado que no es lo mismo la pata de una mesa que sea recta que una pata que sea grabada, ¿verdad? Tornada, ¿verdad? Que tiene una forma y que no es recta, sino que tal vez va curveada y termina de otra manera, ¿verdad? Entonces, José era de esos tipos, que era experto, habilidoso en hacer eso. Y le enseñó a Jesús a hacer esas cosas también. Jesús sabía carpintería. Jesús también tenía esa habilidad que le había copiado de su papá José. Pedro y Andrés, ¿se recuerdan estos dos hombres? Dice la Escritura que eran pescadores. Tenían una habilidad tremenda en la pesca. En la pesca uno descubre que no es simplemente pescar, hay varias ramas en la cuestión de pescar. Uno puede ir a pescar con una caña de pescar, ¿verdad? Y ahí va, uno. Pedro y Andrés tenían la habilidad de tirar una atarraya, una red, donde podían no solo agarrar uno, podían agarrar más. Y conocían también el campo de la cuestión de la pesca. Eran habilidosos para eso. También dice la Escritura que eran buenos para remendar las redes, para que no se salieran los peces, porque ¿de qué le servía llevar una red toda rota? Se le iban a salir los peces. Entonces eran habilidosos para eso. Otros también utilizaban arpones, un tipo de lanza con una punta para andar buscando peces. O sea, hay diferentes maneras de pescar, no es simplemente solamente la caña de pescar, era un poco más amplio eso. Se recuerda también de Mateo y Zaqueo, ambos trabajaban como recaudadores de impuestos, ¿verdad? Expertos también en los números, ¿verdad? Estos sabían quién le debía y a quién le iba a cobrar más, ¿verdad? Eran buenos para los números, no se le olvidaban los números. Pero también tenemos a otro personaje ahí, a Simón. Vayan conmigo a Hechos 9:43. Simón no es Pedro ¿verdad? Sino que es otro Simón. El nombre Simón pues se utilizaba mucho. Hechos 9:43 dice de la siguiente manera. 9:43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Este señor no es que le gustaba el curtido, ¿verdad? Que nosotros conocemos en El Salvador, pues el curtido para comer pupusa, ¿verdad? No ha nada que ver con eso, ¿verdad? El curtidor era una persona que procesaba el cuero para prepararlo para diferentes usos, ¿verdad? Para hacer tambores, para hacer sillas, para hacer ropa, etcétera. Era un curtidor. Entonces él preparaba el cuero, por eso se le llamaba curtidor. Pero también había en 16:14, si van adelante ahí en Hechos,
había una mujer llamada Lidia. Lidia, 16:14, dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella era una tintorera. Dice aquí que trabajaba en la púrpura, vendedora de púrpura. Pablo y Aquila, ¿verdad? Pablo y Aquila son otros dos. Ambos trabajaban haciendo tiendas. Hechos 18, del 1 al 3. Siguiente página ahí. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces aquí vemos pues Pablo también era un habilidoso para hacer tiendas de campaña. Parte de lo que él hacía en su ministerio era hacer tiendas de campaña y esas tiendas las llevaba, las vendía y con eso sacaba dinero para continuar sus viajes misioneros. Entonces, Aquila también hacía el mismo tipo de trabajo. Y finalmente aquí 2 Timoteo 4:14. Aquí es mencionado otro personaje, 2 Timoteo 4:14, dice de la siguiente manera. Este es mencionado por Pablo, 2 Timoteo 4:14. En 4:14 dice ahí, Pablo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Bueno, no dice muy buenas cosas de él, ¿verdad? Lo que hizo. Pero habla de que él era calderero. Ahora, ¿qué era el calderero? No era que preparaba caldos, hermanos. No nada de eso. El calderero era aquel que construía y mantenía depósitos o cisternas. En aquel tiempo, pues, se acostumbraban las cisternas y guardar agua en depósitos o guardar algún tipo de cosas, alimentos. Entonces, el calderero era el que se encargaba de construir esas cosas. Bueno, lo que quiero que vean aquí es pues que hay un listado, ¿verdad? Aquí no hemos sido exhaustivos, no hemos sido detallistas de ver todos los de diferentes oficios y habilidades que aparecen en la Escritura. Aquí solamente es la punta del iceberg, ¿verdad? Lo que hemos visto. Lo que quiero que noten es que esta gente sabía y hacía un montón de cosas y las había puesto al servicio de Dios y las utilizaban. Sea cantando, buenos en piedras, buenos en piedra preciosas y en piedra, ¿verdad? Para darle forma a las piedras. Hacían diferentes tipos de cosas. Bueno, concluyamos entonces con respecto a eso. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo 25, 14 al 30, y con eso vamos a terminar. Mateo 25, 14 al 30. Usted dijo, ¿ya va a terminar? Sí, mire qué rápido, ya se fue el tiempo. 25, 14 al 30. Aquí aparece la parábola de los talentos. Y es interesante cómo el Señor presenta esta parábola, esta enseñanza para hacernos recapacitar a nosotros también. Déjeme leérselas, por favor, siga con su vista ahí la parábola, Mateo 25, 14 al 30. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me llamó la atención la manera en cómo la pusieron aquí ellos. Dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estaba ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo.
Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieras podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, mucha atención en esto que voy a decir, a los que usan bien lo que se les da, habilidades, talentos, capacidades, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada con las capacidades, habilidades, talentos, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, termina diciendo Jesús: arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mire, Jesús cuando hablaba de estas cosas al final decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Y yo digo esta tarde: el que tenga oídos para oír, oiga. Déjeme terminar entonces con esto. Todos tenemos, hermanos, aquí, como dije al principio, alguna habilidad, algún talento. Posiblemente usted ya lo ha descubierto. Tal vez usted es bueno para preparar chiles rellenos o qué sé yo, algo, o dibujar o lo que sea, o construir algo. Tal vez usted es bueno en eso. Pues especialícese, mejore eso, vuélvase un experto en esa destreza. Mejore eso. No se quede solamente que, sí, yo sé esto, pero va a haber alguien que lo sabe hacer mejor que usted. Entonces usted esfuércese por hacerlo aún mejor, ¿verdad? Mire, las compañías, cada vez que quitan a una persona es porque hay una persona que sabe hacer las cosas más rápido que uno o en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no uno esforzarse a hacer las cosas? Obviamente la edad afecta un poquito, ¿verdad? Aunque nos hagamos cirugías y de todo y cremas y nos pongamos, pues las arrugas siempre van a estar ahí, ¿verdad? No podemos luchar contra eso. Pero usted esfuércese en lo que es bueno y sobre todo cuando se trata de servir a Dios, hágalo lo mejor que pueda. No lo haga mediocre, hágalo lo mejor que pueda. Bueno, entonces, una de las cosas que podemos ver a través de esta enseñanza es que Dios ha dado a cada persona por lo menos una habilidad o talento, por lo menos una. Yo le aseguro que tenemos más de una, por lo menos una. Ahora, la pregunta es esta: ¿ha descubierto cuál es esa una, esa habilidad, ese talento que usted tiene? Si no lo ha descubierto, pues pregunte a las personas, a su cónyuge, a sus hijos: mira, según tú, ¿para qué soy bueno? Pregunte, sea honesto. ¿Para qué soy bueno yo? ¿O para qué soy buena yo? Ellos son los mejores evaluadores, ¿verdad? Que le pueden decir la verdad. No, mamá, tú eres buena para tal cosa, ¿verdad? Ahora, si le dicen a uno que es bueno para nada, ahí sí hay problemas, ¿verdad? Ahí sí hay que afligirse. Pregunte a personas que tenga confianza. Pregunte quizás a alguna persona, a un amigo, a una amiga: ¿qué crees tú cuál es mi habilidad? Si usted ya la sabe, pues no necesita preguntarlo, pero si no la sabe, si no ha descubierto, hágase esa pregunta para descubrirlo. Número 2, sus habilidades o talentos pueden ser usados para servir a Dios y su obra sin necesidad de hacer público o darle un título. Hermanos, aquí no necesitamos decir: hermano, todos los que son buenos en madera, levanten la mano, ustedes están encargados de hacer esto. No necesitamos hacer eso. Si usted sabe hacerlo, hágalo. Si usted es bueno en la cuestión de la comida, hágalo, simplemente, miren. No necesitamos tocar tambor y toda la cosa y trompetas, aquí viene el hermano, el mejor en tal cosa. Déjese de esas cosas, haga su parte, ¿verdad? Aquí en la historia de Jesús de los talentos no andaban haciendo tanta bulla. Simplemente hicieron su parte, reprodujeron eso que Dios les había dado.
Déjeme terminar entonces con esta pregunta. ¿Está usando usted el talento, la habilidad que Dios le da? ¿Sabe? Es un desperdicio vivir 30 años, 40 años, 50, 60, 80, 90 años, haber pasado por esta vida sin haber hecho la menor cosa. No desarrollamos nuestra habilidad. A veces tenemos conversaciones con mi esposa y reflexionamos un poquito. ¿Qué puede hacer una persona que solamente no puede salir de su casa? Claro, puede hablar por teléfono, puede llamar por teléfono para animar a alguien, puede llamar por teléfono para exhortar a alguien, puede llamar por teléfono para saludar a alguien, puede llamar por teléfono para compartir la escritura a alguien, puede escribir una carta, puede escribir una tarjeta, puede escribir tantas cosas que se pueden hacer solamente adentro de la casa. El asunto es que a veces no tomamos la iniciativa. Entonces, por eso aquí Jesús es bien claro y dice, el que tiene las cosas y no las practica, hasta eso se lo voy a quitar. Hasta eso. Y es bien duro, ¿verdad? Yo le leí en esta versión que le dice perezoso y haragán. Eso me tocó cuando leí eso, ¿verdad? Jesús no anduvo con medias tintas, ¿verdad? Simplemente dice, si no utilizas tu debilidad y tu don, eres un perezoso, eres un flojo. Punto. No hay vuelta de hoja, el Señor lo dijo, no lo dije yo, lo dijo el Señor. Entonces, seamos muy consecuentes con esa habilidad que Dios nos ha dado. Estamos usando entonces nuestro talento, nuestra habilidad. Yo le invito a que lo haga. Déjeme terminar entonces con esta historia. Un día había un hombre que pasaba por un bosque cuando vio a un zorro sin patas que estaba echado en el suelo. El hombre se preguntaba, ¿cómo puede vivir esta criatura? Y mientras estaba pensando sobre este asunto, vino un león con su presa en la boca. Y se acercó al zorro y la comió, la presa, dejando las migajas como alimento para el zorro discapacitado. Al ver esto, le dio gracias este hombre a Dios por su misericordia hacia sus criaturas. Entonces fue a acostarse a la sombra de un árbol diciendo, los hombres valen más a tus ojos, Señor, que un zorro. Después de 3 días el hombre empezó a gritar, ¿qué tipo de Dios eres? ¿Te ayudas a un zorro y no a un hombre? Y una voz le respondió, ¿qué tipo de hombre eres asemejándote a un zorro y no a un león? Oremos. Señor, ayúdanos a ser consecuentes con lo que pretendemos decir que somos seguidores tuyos. Señor, un seguidor tuyo comparte las habilidades que tiene. Usa las habilidades que tiene con otros, Señor, para tu obra, para el vecindario, para la comunidad, para la escuela, para tantas cosas, Señor. Ayúdanos a ser sabios con ese talento que nos has dado, esa habilidad. Ayúdanos a volvernos expertos en esa habilidad que nos has dado, Señor. Sea en algo relacionado en cocina, sea algo relacionado en el campo, construcción, lo que sea, Señor, o algo aquí mismo en la iglesia, Señor, que podamos ponerlo para el uso del servicio de tu obra, Señor. Que podamos ir creciendo en eso, madurando más y volviéndonos más expertos en eso, Señor. Que no dejemos atrás la oportunidad, Señor, de poder servir a través de la habilidad que nos has dado, Señor. Señor, perdónanos porque a veces nos volvemos muy haraganes, muy flojos en no usar lo que nos has dado. Señor, queremos como estos que recibieron los 5 talentos, los 2 talentos, que regresar con aún más talentos, más habilidades de las que nos has dado, Señor. Señor, no queremos simplemente estar lamentándonos por lo que no hicimos. Ayúdanos a regocijarnos por lo que hicimos para honra y gloria de tu nombre. Ayuda a cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, a cada persona, cada corazón en este lugar. Tú sabes la cantidad de tiempo que cada uno dispone aquí, la capacidad que cada uno tiene, Señor. Ayúdanos a usar lo que tú nos has dado para el servicio de tu obra. Y que no nos lamentemos, Señor, por lo que otro tiene o ver lo que el otro hace,
sino lo que nosotros podemos hacer, Señor, y contribuir. No queremos, Señor, que ese talento que nos has dado, esa habilidad, y no la usemos, que aún eso nos quite, Señor. Ayúdanos, pues, a ser discípulos que dan fruto, Señor, que utilizan esas habilidades que tú nos has dado. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, por el cual también pedimos que nos guardes y nos lleves con bien a nuestras respectivas casas. En el nombre de Él oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así que a usar esas habilidades y esos dones, si no, el Señor nos va a quitar esas mismas cosas. Por favor, saludemos, sobre todo a las visitas. No se olvide saludar ahí. Un fuerte abrazo, un estrechón de manos. Y les esperamos nuevamente.